Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a continuar estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia al mundo que Dios envió en 1888 para el pueblo adventista que espera su segunda venida en este tiempo del fin. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando la conversión, que es el punto de partida para la justificación por la fe. En el estudio anterior estudiamos acerca del yo. El yo debe ser crucificado. El yo debe ser muerto para que podamos nacer a vida nueva. En esta oportunidad vamos a estudiar cómo el convertido, el Hijo de Dios, el justificado, puede vivir la vida cristiana en libertad, pero dependiendo del Espíritu Santo que mora en él. Vamos a dar lectura para este estudio en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 8, el versículo 32 y el verso 34 al 36. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús pronunció estas palabras cuando estaba en esta tierra. Jesús decía que la verdad puede liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la ley de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Así que Cristo es el gran libertador que nosotros necesitamos conocer ampliamente para que podamos ejercer una verdadera fe. En el mismo libro de San Juan, capítulo 14, el verso 6, encontramos allí la declaración. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y la verdad, dice, os libertará, os hará libres. ¿De qué? En el verso 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el creyente, cuando aceptó a Cristo y depositó toda la carga que lleva desde su nacimiento y aún por herencia, la mayor carga que deposita es el yo, es el egoísmo, el amor propio. Y con todas sus ganancias, con todos sus bienes, con todo lo que tiene el egoísmo en este mundo, con todo lo que ha obtenido, ha acumulado, con todo eso es una carga muy pesada que ahora el que cree en el Evangelio debe depositar a los pies de Jesús, para que pueda nacer a vida nueva y para que Cristo, por medio del Espíritu Santo, more en el templo del alma. Porque desde las edades eternas el propósito de Dios siempre ha sido que Él pueda morar en el templo del ser humano. Pero cuando entró el pecado tomó posesión de aquel templo. El enemigo Satanás es el que engañó y lo esclavizó al ser humano, y él se adueñó del templo del ser humano y comenzó a destruirlo. Mas Cristo vino
a este mundo a dar su vida y a vivir una vida perfecta. Y ahora Él firmó en la cruz la carta de la emancipación, la carta de libertad. Con su propia sangre firmó para que ahora el enemigo sea expulsado del templo del alma. Pero para que el egoísmo nuevamente no tome el control de la vida del ser humano, para que ese yo no maneja al ser humano, entonces el creyente tiene que renunciar completamente para que sea crucificado y pueda morir lentamente hasta el fin del tiempo de gracia. Como dijimos, el creyente al nacer a vida nueva recibe una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Pero la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, el hombre natural, no desaparece, no es quitado, sino sigue allí hasta la venida de Cristo o hasta la resurrección. Entonces ahora en esta oportunidad vamos a continuar estudiando cómo es que ahora el creyente justificado con la ley de Dios en el corazón, cómo debe ser su vida cristiana. Ayer habíamos leído en La fe por la cual vivo, 317, vamos a recordar que decía: sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad, pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien. Nuestras oraciones tienen que revestir la forma no de orden, sino de intercesión. Así que ahora sí, el creyente en Cristo Jesús, la nueva criatura, el Hijo de Dios, puede pedir todo lo que necesita para desarrollar ese carácter de Cristo que ha recibido. Necesita pedir todas las bendiciones espirituales. El nuevo hombre, el hombre espiritual, no va a pedir bendiciones temporales, terrenales, porque él es hombre espiritual. De hoy en adelante, su mira está en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Solamente el hombre natural, el hombre egoísta, es el que se ocupa de las cosas de este mundo. Por eso el Hijo de Dios, ahora libremente en el nombre de Jesús, puede pedir todo, dice, para la vida espiritual. Esa es la oración que cada creyente inspirado por el Espíritu Santo puede pedir libremente, porque las ventanas del cielo, los tesoros del cielo están a su disposición. Y también habíamos leído en Maravillosa Gracia de Dios 316. Todos los que mediante el arrepentimiento y la fe han confiado la guarda de sus almas a Cristo, Él intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. De la misma manera, todos los que ahora han experimentado el arrepentimiento y tienen una fe genuina, una fe viva, una fe de Jesús, y le han confiado, dice, sus vidas, ¿no? Para que Cristo pueda guardarlo, pueda guiarlo, pueda conducirlo. Para aquellos creyentes, Cristo se torna en su intercesor, intercede en el santuario celestial. Entonces Cristo no puede interceder por aquellos que no han experimentado la verdadera conversión. Igualmente, tampoco la oración no va a llegar al cielo. Dios no va a tomar en cuenta si es que no han nacido a vida nueva y no son hijos de Dios. Así como Jesús decía, las bendiciones no son para los extraños, para los impíos, sino para los hijos. Y al mismo tiempo habíamos leído en Cada Día con Dios 72. Nuestro intercesor en las cortes celestiales purificará a su pueblo. Cristo perfeccionará a sus santos. Así que así como Cristo está purificando el santuario celestial, ahora va a purificar a sus santos en esta tierra. Va a purificar el templo viviente.
para que cada creyente sea un sacerdote consagrado al servicio de Dios. Ahora sí vamos a continuar estudiando, pero antes no queremos que podamos malentender estos estudios. Necesitamos comprobarlo con los escritos y con la Biblia. Habíamos ya leído en la Biblia, en los libros del Espíritu, profecía, que para nacer a vida nueva, el creyente tiene que entregar a Cristo su cuerpo entero, cuerpo, alma y espíritu, su voluntad, su mente, su corazón, todo. Y al mismo tiempo entregar también todos los bienes y todas las cosas que tiene esta vida, para que el yo, el egoísmo, no vuelva otra vez a ocuparse, para que Cristo pueda llevar, dice, esa carga de nuestra vida, los afanes y todas las cosas de esta vida. Y la pregunta siempre ha de surgir, entonces el creyente, ¿con qué va a vivir en este mundo mientras dura el tiempo de gracia? Habíamos dicho que Dios ha prometido sustentarle y no hacerle faltar nada. Así como al pueblo de Israel en el desierto le dio todo el alimento que necesitaba para vivir en este mundo. Le dio el agua, le dio todo lo que el hombre necesita. Y también introdujo en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán el pueblo de Israel, los que ingresaron, entre ellos Josué y Caleb, aquellos justos, ellos recibieron pues todas las plantas que producen frutas, verduras, qué sé yo, todo produciendo, casas construidas, todo listo. Así que ese es el Dios a quien el pecador necesita aceptar. Nosotros necesitamos a ese Dios que, así como un padre deja una herencia para sus hijos, Dios también, mucho más que eso, nos dará si nosotros renunciamos a todo y nos ponemos en sus manos. Jesús dijo, si en este mundo los padres, los seres humanos padres que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo será Dios? Será mucho más que eso, dice. Porque si un hijo pidiere, dice, pan, su padre terrenal no le va a dar una piedra, dice. Sino, aunque sea, se prestará el pan y dará a su hijo. Así que ese es el Dios a quien nosotros necesitamos aceptar en este tiempo. Igualmente también no debemos olvidar que cuando a Adán y Eva Dios creó perfecto, justo, santo y bueno, esa fue la primera creación. De la misma manera también en la redención, al creyente que renuncia a su yo, Dios quiere crearlo de nuevo. Y lo va a crear un nuevo ser, un espiritual, justo, santo, bueno y también limpio y consagrado. Pero igualmente le va a proveer todo lo necesario para que pueda vivir en este mundo mientras exista el tiempo de gracia. Así como para Adán le hizo o formó o creó en 6 días todas las cosas que el corazón del hombre puede desear y necesita para vivir. Plantas de toda clase, animales, sol, aire, agua, todo Dios provee. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios poderoso y sabio para poder sustentar a sus criaturas y a sus hijos. Así que esa es la esperanza que el creyente tiene. Esa es la fe que necesitamos ejercer. Son cosas que no vemos, pero necesitamos creer. Ojos que no vio, ni oído ha escuchado, dice, son las cosas que Dios tiene preparado en este mundo para sus hijos. Y en la vida futura, mucho más. Ahora vamos a leer en este libro, a fin de conocerle, 359. ¿Cómo es la vida de libertad
que el creyente espiritual comenzará a vivir en la vida cristiana. Dice así: Cristo nos ha elegido. Nosotros lo hemos elegido. Y mediante esta elección nos unimos a Él y en adelante vivimos no por nosotros, sino por el que murió por nosotros. Así que Dios nos ha elegido primero, nos ha llamado y nosotros también nos hemos ejercido la voluntad y nos hemos decidido y le hemos elegido también servirle y seguirle, por donde quiera que Él nos lleve. Mediante esta elección estamos ya unidos, dice, a Dios, unidos a Cristo, conectados. Y de aquí en adelante, dice, vivimos no por nosotros. El ser humano natural ya no tiene que vivir por sí mismo. Ya no tiene que ser dirigido por su voluntad o por nuestra voluntad, ni por nuestro yo, sino tenemos que vivir, dice, por aquel que murió. Cristo tiene que vivir en nosotros. Pero esta unión puede mantenerse únicamente por medio de una vigilancia constante, para que no caigamos en tentación y hagamos una elección diferente, porque siempre estamos libres para elegir otro amo, si así lo deseamos. La unión con Cristo significa una decidida preferencia por Él en cada acto, en cada pensamiento de nuestra vida. ¿Por qué el creyente ahora es libre? Porque está libre siempre para elegir constantemente a quién servir. Está libre para elegir a quién obedecer, a quién consultar. Si nosotros, dice, si el nuevo creyente ya nacido a vida nueva, decide elegir otro amo, nuevamente hacer caso a sus inclinaciones, a sus deseos, a su naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente elegirá a Satanás y nuevamente volverá a ser esclavo. Así que Dios no va a obligar al nuevo creyente nacido, a su hijo adoptado. El Espíritu Santo no lo va a poder obligar. Ahora tiene que vivir en completa libertad. ¿Cómo podemos entender la vida del nuevo creyente justificado entonces? Deseado de todas las gentes, página 431, párrafo 4, tenemos un precioso párrafo. Palabras tan poderosas, tan claras y llenos de verdad y amor. Vamos a leer. Este es un párrafo de oro. Vale mucho para el creyente, porque de esto depende la vida del cristiano, la vida del creyente. Dice así: en la obra de la redención no hay compulsión. O sea, cuando el creyente ya se ha convertido, ha renunciado al mundo, ha renunciado a su egoísmo, ha renunciado a todas las cosas de este mundo, ahora dice, va a vivir la vida cristiana, va a seguir a Cristo, va a andar con Cristo. Pero en esa obra dice, no hay compulsión. O sea, no hay obligación de parte de Dios. Dios no lo va a poder obligar. El creyente tiene que ser ahora libre. Solo Satanás obliga. Satanás es el que esclaviza. Su obra es actuar a la fuerza, hacer cumplir las leyes a los hombres a la fuerza. Pero ese cumplimiento no vale porque no es por amor. Todo lo que es forzado no tiene ningún valor. Sigamos leyendo. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Así que el nuevo creyente está libre
para elegir a quién va a servir. Y puede caer nuevamente en pecado, así como Adán y Eva, cuando el tentador los tentó, ellos eligieron escucharle al tentador, eligieron obedecerlo o hacerle caso. Y al elegir servirle al enemigo, entonces se desligaron, se desconectaron, se separaron de Dios. Confiaron en el enemigo y perdieron la confianza en Dios. Así también dice, el creyente justo está en libertad de a quién elegir. Porque el Espíritu Santo, como dijimos, no va a obligar. El Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo va a sugerir, le va a recordar. El Espíritu Santo le va a instruir, pero no le va a obligar. El hombre tiene que tomar la decisión, tanto en el pensamiento o para cualquier pensamiento, para hablar palabras o para hacer obras. El creyente tiene que decidir, porque ya su voluntad está purificado y debe utilizarlo. Esa es la parte del hombre. El hombre no puede hacer nada, pero sí puede elegir a quién servir. Sigamos leyendo. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. Entonces, cuando el pecador hace el cambio de vida, y no solo es cambio de vida, sino es cambio de Señor. Antes servía al enemigo, servía al pecado, servía a su yo, a su egoísmo. Ahora hace un cambio total. Renuncia a todo eso. Ahora, en el cambio, acepta a Cristo, acepta a Dios, acepta al Espíritu Santo, acepta la gracia, que es un don gratuito para poder servir a Cristo. Ahora ya es súbdito del reino de Cristo, del reino de la gracia. Por eso en Romanos capítulo 6, 14 dice, en el reino de la gracia dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis, dice, bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Así que en la conversión, en el nuevo nacimiento, hay un cambio de Señor, hay un cambio de vida. Y ahora el creyente va a vivir en libertad. Sigue diciendo, la expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Qué interesante. La expulsión del pecado, dice, es obra del alma misma, del nuevo creyente. Dios no va a expulsar ni el Espíritu Santo, sino el alma tiene que expulsarlo. Pero ¿cómo se hace esto? Dice. Por cierto, dice, no tenemos poder para librarnos de Satanás. Por eso es que entregamos nuestra vida a Dios, a Cristo, y Cristo entonces nos separa. Cumple su promesa del nuevo pacto, así como dijo a Adán y Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Entonces, Dios es el que nos separa del enemigo, porque cuando nos unimos a Cristo, Satanás huye, dice. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado, dice, y en nuestra gran necesidad clamamos a Dios por un poder exterior y superior, entonces, dice, recibimos fuerza del Espíritu Santo. Y para obedecer los dictados de nuestra voluntad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuál es su trabajo?
Su trabajo es instruir al ser humano en su mente, instruir a la razón, instruir a la voluntad del ser humano, recordarle, darle impulso para que pueda actuar correctamente. Pero el alma tiene que aceptar en su voluntad esa dirección del Espíritu Santo. Y cuando el ser humano decide, dice, aceptar a Dios, dice, entonces, ¿qué pasa? Recibe, dice, poder sobrenatural, un poder exterior. Y con ese poder ahora actúa para poder vencer al pecado. Entonces, el ser humano, pues, va a vencer al pecado, victoria sobre el pecado, pero con el poder que recibe del Espíritu Santo, pero bajo su decisión. El Espíritu Santo no puede obligar. Ya dijimos de que el ser humano es libre, no es un autómata, no es un robot, no es algo que no tiene inteligencia para que sea manejado. Solo los animales no tienen la razón, no tienen una mente, una voluntad como el ser humano. Por eso los animales sí, Dios los maneja, los dirige conforme Él quiere, y los animales obedecen. Pero el ser humano es libre. Por eso Cristo nos ha libertado, o ha dispuesto la libertad. Y si nosotros creemos y aceptamos de todo corazón, entonces se hará realidad en nuestra vida. El mundo, el pecado, el enemigo no tendrá poder más sobre nosotros, pero tenemos que depender constantemente de la dirección del Espíritu Santo. Porque si nosotros vivimos una vida cristiana libre, o queremos nosotros vivir la vida cristiana, definitivamente el enemigo nuevamente tomará poder sobre nosotros y nos seguirá esclavizando. No podemos permanecer en una situación neutral. Bien, estamos con Cristo, y si no estamos con Cristo, automáticamente el enemigo nos va a manejar y esclavizar. Sigamos leyendo entonces. Mensaje para jóvenes, página 16. Dice: Cristo vela sobre nosotros, y si estáis dispuestos a dejaros guiar por Él. Así que Cristo vela por nosotros, si es que nosotros estamos dispuestos a ser guiados por Él. Pero si no queremos hacernos guiar, si nosotros estamos dispuestos a buscar las cosas del mundo, a ocupar nuestro tiempo en las cosas del mundo, entonces Cristo no puede hacer nada. No puede enviar su Santo Espíritu o dar poder a su Espíritu para que obre en nosotros. Necesita disposición. Por eso, si estáis dispuestos, dice, a dejaros guiar por Él. Son palabras claves que necesitamos aprender. ¿Cuál es la parte del ser humano en el plan de salvación? La fe. Primero es fe, una confianza plena en Dios. Podemos decir una confianza inteligente. Y luego necesitamos estar dispuestos a renunciar a nosotros, al yo, al egoísmo y al mundo y a todas nuestras posiciones. Dios lo que quiere es disposición. No estamos enseñando de que el ser humano tiene que dejar ya las cosas de este mundo así nomás. O quizás no estamos diciendo que deben venderlo, o deben deshacerse, no. Nosotros en ningún momento hemos dicho, y si hemos dado a entender algo así, no está correcto, ¿no? Por eso estamos aclarando. Lo que Dios quiere es disposición. Si yo estoy dispuesto a dejar mi comodidad en este mundo,
si yo estoy dispuesto a dejar mis afanes en este mundo, mis preocupaciones, las actividades de este mundo que Satanás ha inventado, a excepción de la agricultura, que es la única actividad que Dios ha puesto. Y todas las demás cosas de este mundo, tengo que estar dispuesto. Si usted quiere aceptar la salvación y quiere salvarse, tiene que estar dispuesto a dejar. Pero nosotros no podemos dejar, porque somos seres humanos egoístas, seres humanos con naturaleza pecaminosa. Somos seres humanos torcidos. No vamos a poder deshacernos correctamente nosotros, sino, ¿quién va a obrar? El Espíritu Santo. Cristo va a obrar por medio de su poder para hacernos dejar esas cosas, para liberarnos. En el momento oportuno, en la forma correcta y con el poder de Dios solamente se puede dejar. Aún hasta salir de la ciudad, habíamos dicho, el ser humano natural no puede salir. Y si sale, se va a equivocar y luego va a volver. Si no, tiene que esperar pacientemente, pero con una fe firme, con un corazón dispuesto, que Cristo pueda sacarlo de la ciudad. Él tiene 1000 maneras como sacarnos, aunque la ley nos prohíba, aunque las cargas que tenemos sean tan difíciles de dejar, pero Él nos puede hacer dejar. Ahí tenemos gran cantidad de ejemplos en la Biblia. Tenemos ahí el ejemplo de José. A José Dios lo sacó de su casa, hizo dejar a su padre y a sus hermanos. Pero no para siempre, sino era una forma como Dios lo sacó a José. Porque si Dios le hubiera dicho a José, debes ir a Egipto para que seas luz allá, para que en Egipto seas gobernador, para que puedas manejar todo Egipto, José nunca hubiera ido. Ni su padre le hubiera dejado ir, pero Dios lo sacó. Para Dios es fácil. Dios tiene muchas formas. Habíamos mencionado a Moisés. Moisés tampoco así nomás por así nunca hubiera dejado Egipto. Pero Dios preparó el camino y utilizó sus errores de su naturaleza pecaminosa para sacarlo de Egipto. Encontramos a Lot. A Lot utilizó otra forma también. Jesús mismo vino con 2 ángeles para sacarlo personalmente. Así es. Así que entonces, así también en todas las demás cosas. Dios necesita disposición. Y una vez que uno esté dispuesto, ya necesita renuncia también. Y luego entregar su vida, nuevamente reconciliarse, injertarse, conectarse con Cristo y permanecer todos los días. Por eso el creyente tiene que velar. Ahora su parte es velar y mantener los ojos fijos en Cristo. No mantener los ojos en sí mismo, porque si el creyente se va a mirar a sí mismo, se va a desanimar, porque todavía su humanidad, su hombre natural, el hombre de carne y sangre todavía está allí y sigue siendo pecador y solamente se va a ver pecador, entonces se va a desanimar. Por eso, en el plan de salvación, su parte es no mirarse a sí mismo ni mirar a los demás. Puesto los ojos, dicen el autor y consumador de nuestra fe. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo, porque estamos ya en una parte muy importante para la vida cristiana. Alza tus ojos, página 46. Es por eso que el hombre no puede confiar en su propio juicio. Así que el convertido ya no va a confiar en su propio juicio, en lo que él piensa, en lo que él
quiere hacer las cosas en su sabiduría, en su experiencia, nada, ya no va a confiar ya. La experiencia lo convencerá de su error. La experiencia lo va a convencer, porque cuando va a hacer su voluntad, le va a ir mal, va a fracasar, no va a crecer en gracia, no va a avanzar en la vida espiritual. Ahí se va a dar cuenta de que no vale seguir confiando en sí mismo ni en otras personas, sino tiene que confiar en Cristo, su líder, su maestro, su salvador, que mora en él. El Señor dispone lo que será de mayor beneficio espiritual al alma que está en la balanza, lista para comenzar una nueva empresa, que significa más de lo que ella pueda anticipar. Así que Cristo va a disponer lo que tiene que ahora dar los primeros pasos en la vida espiritual. Y en qué actividad tiene que dedicarse, qué tiene que pensar, qué tiene que hablar, qué tiene que hacer. Todo va a disponer su Padre, su Padre Dios, Cristo, por medio del Espíritu Santo y por su gracia. ¿Qué debiera hacer esta persona entonces? Su única seguridad consiste en colocar a un lado sus preferencias y planes, diciendo: no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús así vivió desde el nacimiento hasta su resurrección. Jesús decía: no se haga, Padre, dice, como yo quiero, sino como tú quieres, porque tú eres sabio. Porque el ser humano carnal siempre falla. Entonces, tiene que colocar a un lado, dice, sus preferencias y sus planes. Tiene que recibir los planes de Dios. El Espíritu Santo va a planificar nuestra vida espiritual si es que aceptamos la conversión. Esa es la vida cristiana. Por eso la vida cristiana es fácil, porque tenemos un asesor, un maestro, un guía, un consejero, un capitán, un Dios todopoderoso. Entonces no hay razón para fracasar, no hay razón para seguir pecando, no hay razón para desanimarse, sino que la vida será una vida abundante de paz, de gozo, dice, de alegría y de felicidad. Una vida de servicio a los demás, una vida en donde va a compartir realmente a ese Salvador que ha conocido. Ahora leamos Hijos, Hijas de Dios, 158. El hombre debe hacer su parte, debe ganar la victoria por sí mismo, por medio de la fortaleza y la gracia que Cristo le da. El hombre pues tiene que actuar, pero no actuar con su fuerza y no actuar con su naturaleza pecaminosa ni con el hombre natural, sino, dice, con la fortaleza y la gracia que Cristo le ha dado. El hombre ahora creyente, dice, debe ser colaborador de Cristo en la obra de vencer, y entonces participará con él en su gloria. Ahora, el nuevo creyente, el Hijo de Dios, es un colaborador, es un siervo, es un ayudante. ¿Quién es el maestro? Es Cristo. Esa es la vida cristiana. Pero cuando el ser humano no ha experimentado la conversión, no vive la vida cristiana real, no es hijo de Dios, ahora sí, si solamente es impío, pecador, ahora sí puede pedir ayuda a Dios. Dios está dispuesto a ayudarle. Pero cuando ya es hijo de Dios, ya no necesita pedir ayuda, sino entrega su vida, él más bien se torna en un ayudante. Ese es el plan de salvación que necesitamos estudiar, mucho más de lo que ahora estamos aprendiendo, porque esto apenas es una pálida idea de lo que puede ser nuestra vida cristiana. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo, ya vamos a
tener que terminar nuestro estudio en esta oportunidad, en este libro Nuestra elevada vocación 309. Nuestra elevada vocación 309. Tenemos un ejemplo. Muchos se encuentran hoy día a donde se encontraba Pedro, cuando lleno de confianza propia declaró que no negaría a su Señor. Y debido a su autosuficiencia propia, caen como fácil presa de los artificios de Satanás. Aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder más elevado que el yo. Y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Pero aquellos que confían en el yo son fácilmente derrotados. Así que el ser humano que confía en su yo, en su persona, siempre Satanás lo va a derrotar. Por eso necesitamos renunciar al yo. El yo debe ser hecho pedazos, dice, el yo debe ser crucificado, el yo debemos renunciar. O sea, al hombre natural, al hombre carnal, al hombre con naturaleza pecaminosa y al hombre con mente carnal. Ese es el que nos lleva al fracaso, ese es el que nos lleva a todos los problemas de esta vida. Cuando ya el ser humano pues confió así, ya no tiene salida, ya no tiene solución. Por eso la vida cristiana es confiar en Cristo, confiar en el Espíritu Santo, confiar en el poder de Dios. El ser humano no necesita prometer. Pedro prometió, Señor, dice, yo no te voy a negar. Hoy en día también los creyentes profesos prometen, Señor, dice, yo voy a orar, Señor, yo voy a estudiar, Señor, yo voy a ir a la iglesia, Señor, yo voy a predicar, Señor, yo voy a practicar reforma por salud, Señor, yo voy a aprender a vestirme, Señor, yo voy a educar a mis hijos, pero ninguna de esas promesas puede cumplir. Porque la salvación no es en esa forma. Si no, necesitamos el método de Cristo. Cristo dice, yo soy el camino. Él es la forma, Él es el método, Él es el ejemplo. Y necesitamos aprender de Cristo. Cristo nunca prometió. Cristo nunca vivió en el yo. Nunca dio lugar a la carne. Cristo siempre confió, dice, en su Padre. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Recordemos que si no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída ante nosotros. Cristo no salvará de las heridas a aquel que se coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. Deja que el autosuficiente, que actúa como si supiera más que su Señor, siga en su supuesta fortaleza. Luego viene el sufrimiento y una vida inválida o tal vez la derrota y la muerte. Así que aún el nuevo creyente nacido, si es autosuficiente, si actúa por sí solo, ¿qué va a pasar? Dios no lo va a obligar. Va a seguir, dice, su curso. ¿Y qué va a acontecer? Van a venir los sufrimientos. ¿Por qué el ser humano sufre en este mundo? Porque vive sin Dios. Porque vive una vida cristiana inválida que no vale. Es que no ha entregado su vida. No tiene el amor en el corazón. O tal vez dice, ¿por qué sufre derrota y muerte? ¿Por qué termina enfermo? Desarmado. Todo acabado en esta vida. Es que se ha matado solo porque piensa que es mejor que Dios. Piensa que sabe mejor que el Señor, mejor que el Espíritu Santo. Por eso el ser humano necesita reconocer su condición pecaminosa. Su condición como ser humano, pues, no vale para vivir en este mundo. Por eso se deja engañar con el enemigo. Así que en esta noche hemos aprendido entonces una lección interesante para la vida espiritual.
Eso nos puede animar a nosotros, puede llevarnos a la decisión, puede darnos más fe, porque necesitamos esa vida cristiana, de entera dependencia de Dios, pero en completa libertad. Dios no nos va a obligar, ni el Espíritu Santo, sino nosotros necesitamos cada instante, cada momento, tomar las decisiones para todo, tanto para pensar, para hablar y para hacer. De tal manera que entonces, si así lo hacemos, nuestra vida será una vida de crecimiento, una vida de éxito, una vida de victoria sobre el pecado, sobre la carne y sobre el enemigo. Que Dios pueda bendecir su palabra y el día de mañana continuaremos estudiando. Gracias por vuestra atención. Amén.